Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a los organizadores de este tercer coloquio de colectivo de docencia por esta invitación y pasamos a iniciar inmediatamente presentando un PowerPoint sobre el tema. Presento en pantalla. En esta primera parte va a iniciar el doctor José Silvestre Revueltas, la parte histórica, para luego tomar la palabra en mi caso. Iniciamos entonces. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, adelante. hola, buenos días. Nuestra ponencia va a estar dividida en tres etapas. Haré una primera presentación desde el punto de vista histórico. Posteriormente, Víctor hablará desde el punto de vista filosófico y llegaremos a un conjunto de conclusiones sobre el estado de la teoría del diseño en tronco común y la licenciatura en arquitectura. No se entienda, Jorge Morales y Laura hace ratos, que estamos haciendo un diagnóstico sobre lo que está pasando en el departamento, en el comportamiento de nuestra actividad docente, sino lo que pretendemos es dejar muy claro un conjunto de cimientos necesarios que tienen que aparecer dentro de la teoría del diseño, tanto en el tronco común como en sus nexos con arquitectura y con variantes. Obviamente pretenderemos que estos nexos se establezcan hacia las otras dos licenciaturas. Si cambias, Víctor, por favor. Claro. Bien. Una de las primeras considerandos que tenemos es que estamos partiendo tanto de una concepción del diseño como de nuestra visión del mundo que está preñada del pensamiento del siglo XVIII y del siglo XIX. Obviamente se sumaron muchos rasgos del siglo XX. Pero hay un aspecto de carácter central que señala Voltaire, el pensador francés, cuya vida va de 1690 y tantos a 1780 y tantos, fue un tipo de una larga vida, en que Voltaire acuña un término que es interesantísimo, que es el de la filosofía de la historia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque Voltaire plantea que es la primera vez con la filosofía de la historia, y obviamente común a todos los pueblos, en que el hombre hace una meditación sobre su propia obra, diferenciándola de la obra de la naturaleza. Dice, la naturaleza juega por un lado, el hombre está planteando creaciones por otro lado. Creaciones de todo tipo, materiales, espirituales, religiosas, literarias, filosóficas, etc. Sigue, Víctor, por favor. Entonces, Voltaire, que también es un pensador de la época, sintetiza que hay así un conjunto de reflexiones de carácter universales que aparecen en todas las culturas. Tan es así que cuando hay encuentros entre distintas culturas, digamos, nuestro caso más claro históricamente es cuando España llega a México Tenochtitlan en el siglo XVI, en el cual supondremos que habrá un evento a propósito organizado por la Coordinación de Tronco Común, establece el vínculo inmediato entre dos culturas distintas, pero que puede ver nexos de interrelación. ¿En qué me baso? En idioma, visión de religión, construcción, etc. Dale, Víctor, por favor. Tan es así. ¿Qué tenemos? Que también como rasgo universal, tenemos un sujeto creador de objetos. Y muchas veces, históricamente, obviamente con sus variantes, este objeto alcanza a enajenar al propio sujeto, en donde el entorno cultural y el entorno ambiental caracterizan mucho de la creación del sujeto y de la mediación con su objeto. Muy claro en otro tipo de sociedades, muy latente prácticamente en todas. De tal suerte que, por favor, Víctor,
podemos plantear que así como la historia no es producto de un creador, Heródoto, caracterizamos que ni la filosofía, ni la historia, ni la sociología, ni la psicología son producto de creadores, sino que son fuerzas que están latentes en la sociedad que en un determinado momento alcanzan un grado de maduración y como consecuencia la denominación de un hombre como tal. En el caso del diseño y en atención a nuestra visión del siglo XVIII, esta gran definición es muy reciente y mucho más claro en el caso de los industriales. Producto, pues sí, del desarrollo de las fuerzas productivas, de la acumulación de capital, pero cierto tipo de transformaciones mecánicas donde la física tuvo un papel de la mayor importancia. Si damos la que sigue, entonces de ahí podemos concluir que diseñar es un acto humano que se encuentra inserto en la historia, mediado por la cultura. Y podemos también anticipar, y esto es muy importante también ajustarlo, que el diseño, como lo entendemos en el siglo XVIII, es muy diferente a cómo se plantea en el siglo XVI y cómo se plantea culturalmente en Europa o en América. Que ahorita todavía nos encontramos dentro de un fenómeno de expansión, ya que se acabó, Víctor, en una cuestión de occidentalización del mundo. No es gratuito, en consecuencia, que Casire diga que el ser humano es el único animal que rebasa los límites de la naturaleza y crea una cultura, el diseño, por supuesto, incluido, pero al mismo tiempo no puede escapar de su propio logro y no tiene más remedio que adaptar su vida a él y vive en un universo de carácter simbólico, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Da la que sigue. En consecuencia, toda teoría del diseño tiene que atender este tipo de considerandos. La que sigue, Víctor. Entonces, ¿cuál es nuestro problema con este tipo de antecedentes? Pues establecer los puentes que tenemos en relación con nuestra materia, con las otras materias del tronco, que no se ha hecho, y con los troncos profesionales de las 3 licenciaturas. Víctor, por favor, ya explica. Muchas gracias. Bueno, el siguiente punto sería explicar y fundamentar tanto fundamentos teóricos 1 como fundamentos teóricos 2, a partir de 2 conceptos que atraviesan toda la explicación. Uno, el fenómeno, y el otro, la fenomenología. El fenómeno es la parte básica de la explicación. Diríamos, es lo que se nos aparece del objeto, su apariencia. Es el acto de la experiencia individual, subjetiva, realizada entre el cuerpo de un sujeto y su objeto físico sensible. Es la vivencia concreta realizada del cuerpo sobre los objetos. Es estar corporalmente cerca del objeto. Es el objeto abriéndose a un sujeto. Es el mundo de las representaciones de las formas sensibles dado por el objeto entre un sujeto y su objeto mismo. El sujeto habitándose, que es el caso de la arquitectura, el objeto utilizándose, que es el caso del diseño industrial, o el objeto comunicándose, que es el caso del diseño gráfico, la imagen. Y por el otro lado, la fenomenología, digamos, es un campo propio de la filosofía que hacemos uso, es la teoría o ciencia de los fenómenos puros. Es el fenómeno convertido en objeto de la conciencia. Es la apariencia trascendida a sus condiciones de objetividad posible. Toda fenomenología vista como teoría del conocimiento. La fenomenología, entonces, podríamos explicarla tanto el campo de la arquitectura, el diseño industrial y el gráfico. En este sentido, son las relaciones de objetivación del conocimiento entre el fenómeno mismo y su contexto permanentemente. Es el campo de las formas inteligibles. ¿Cómo defino lo inteligible? Es aquello que no veo a través de los ojos. Es eso que la realidad no me presenta, esa es la parte de lo inteligible. Lo inteligible es lo que no está en la experiencia sensible inmediata, sino que es un producto de la conciencia y de conceptos construidos. Es decir, son los supuestos justamente, o los principios del entorno, como lo biológico ambiental, lo somático, lo psicológico expresivo, lo social, lo económico, lo ideológico, cultural y político. Y con eso me estoy acercando justamente a fundamentos teóricos del diseño. Paso a la siguiente lámina.
Bueno, con esta gráfica que aparece en el lado derecho, quiero explicar lo que ya venía señalando, que toda fenomenología del objeto es una teoría del conocimiento, es una relación de conocimiento entre el fenómeno del sujeto individual subjetivo con respecto al conocimiento y a los saberes que existen en el entorno. Es decir, siempre la relación del fenómeno con el entorno, la relación del fenómeno con el contexto. En el entorno vamos a encontrar una serie de saberes, de disciplinas, que van a resignificar el fenómeno mismo. La economía, la sociología, la geografía, la tecnología, la teoría política, el arte, etc. Entonces, quiero entenderlo como un conjunto de relaciones de conocimiento. Maestro Víctor, nos ¿Perdón? quedan 5 minutos. Voy a intentar. El sujeto, objeto, subjetividad, esa es la representación del sujeto visto en esta relación del objeto. Y me voy a tener que ir directamente, fundamentos teóricos del diseño 1. El objeto no puede producir su conocimiento. Toda producción del conocimiento del objeto es siempre una producción del conocimiento de alguien, de un sujeto, de sujetos. Esta producción de conocimiento del sujeto es una producción del conocimiento a partir de su manera de ver el mundo, de su manera de estar en el mundo, por lo que será una interpretación a partir de creencias, prejuicios y preceptos. Es necesario, por lo tanto, resignificarlo a través de conceptos, principios y teorías. Paso a la lámina. Fundamentos teóricos 1. Otra vez, parto de la relación del fenómeno entre el sujeto y el objeto, ¿no? En donde el sujeto se abre al objeto y el objeto se abre al sujeto a partir de supuestos, el supuesto biológico, el supuesto psicológico o el supuesto somático. El supuesto biológico se refiere a la evolución biológica del ser humano, expresando el contenido de sus necesidades biológicas culturales, es decir, el análisis de la función o uso en relación a su forma y actividad. Lo psicológico tiene que ver con las percepciones o sensaciones que el cuerpo recibe de los objetos, ¿no? Y lo somático tiene que ver con las relaciones, medidas y proporciones del hombre contenidas en los objetos. Y por el otro lado, como el objeto no puede producir su conocimiento sino a partir de la producción del sujeto, aparecen supuestos ideológicos, culturales, económicos y políticos para la producción de una fenomenología del urbano, lo arquitectónico, lo industrial, siempre en un contexto. Y por último, el resultado de la relación del sujeto con el objeto se mide en función de valor. Es decir, no es posible reducir esta relación de sujeto y objeto a la relación de verdadero y falso, sino que permite unas consideraciones de valoraciones infinitamente abiertas, ¿no? Es un juicio del sujeto sobre la producción material y cultural que el objeto va a producirle este contenido de valor. Por eso el valor es una relación, es una función entre uno, sujeto, sobre dos, la materialidad del objeto. Paso a fundamentos teóricos del diseño 2. La orientación del curso de fundamentos teóricos del diseño 2 se desarrolla bajo el estudio de su estructura y sistemas de diseño, que da cuenta de sus relaciones formales y objetivas, de sus regularidades subyacentes a las prácticas del diseño. Definimos al sistema como el resultado de un conjunto de elementos y relaciones heterogéneas de distintas escalas y con una organización interna que intenta adaptarse a la complejidad del entorno o contexto. Definimos a la estructura como una forma de análisis en la descomposición o de construcción del objeto entre sus componentes fundamentales y sus interrelaciones dadas entre su entorno. Definimos al objeto como la unidad básica de análisis expresada en su espacio habitable, artefacto utilizable o imagen comunicada. Propiedades o características que nos permite este enfoque. Sistematiza el conocimiento del diseño, su sistematización. Agrupa, organiza, ordena su objeto en familias, tipos, grupos y series. Estudia y profundiza la naturaleza de su objeto. Deriva un método o patrón de comportamiento, su metodología. Y finalmente, fundamenta los principios utilizados en el lenguaje básico y sistemas de diseños a través de la generación de superficies y de redes. Estas dos objetivos o finalidades serían resultado de un trabajo de consenso a través del espacio colectivo del tronco general.
orienta su análisis histórico a un entorno contemporáneo postmoderno en la que el sujeto y objeto se resignifican en un conjunto de valores psicológicos, económicos, sociales y políticos que los coloca más allá de su valor de uso pragmático. Autores como Baudrillard, Bolívar, Echeverría plantean un conflicto entre su valor de uso y su valor de signo, propiciando un consumo superfluo, inútil, ostentoso, ocioso, fútil y no funcional. 2. Orienta su análisis a un sistema de complejidad en autores como Abraham Moles, en sistemas de información en la propuesta de Ludwig von Bertalanffy y de los sistemas sociales de autores como el de Niklas Luhmann y el caso de la modernidad líquida desarrollado por Simon Brown. Y bueno, quisiera entonces terminar con el esquema de Fundamentos Históricos 2, poniendo en el centro al objeto diseño, sujeto, diseñador, referente y recursos económicos siempre en un entorno. Esto lo hemos desarrollado en clases. Bueno, me voy directamente a las conclusiones finales del trabajo. Y aquí estoy incorporando tanto a Fundamentos Históricos 1, 2 como teoría de la arquitectura. El enfoque que cruza toda la interpretación del trabajo se funda en una teoría del conocimiento que tiene como base de estudio el acontecer de la vida humana vinculado a los objetos de diseño. 2. El objeto de diseño desarrollado en el curso de Fundamentos Históricos del Diseño 1 intenta trascender su pragmaticidad y materialidad para ubicarlo en el campo de una metafísica del diseño en el que su objeto pueda ser concebido como un objeto cultural vinculado a otros lenguajes de la cultura, como la literatura, la poesía, el teatro, la música, el cine y otros. 3. Una finalidad del curso de Fundamentos Históricos del Diseño 1 es trascender el contenido de información proporcionado por el objeto físico sensible, como peso, color, figura, forma, función o uso, entre otros, para dirigirse a sus propiedades intangibles o inteligibles, como su economía, lo social, lo psicológico, lo simbólico, lo político, en un entorno delimitado mediante sus relaciones múltiples heterogéneas. 4. El curso de Fundamentos Teóricos del Diseño 2 se orienta en una interpretación de ese objeto desde una perspectiva de su estructura y sistema, atendiendo a sus relaciones lógicas y universales en lo que el pensador Jacques Derrida enunció como deconstrucción. 5. A esto se refiere la arquitectura. La herencia histórica que se recupera en nuestros programas de teoría e historia de la arquitectura es la de un tiempo no lineal que inicia en una historia actual de la vida cotidiana de nuestros alumnos. 6. Finalizar nuestros programas de teoría e historia con un curso de la arquitectura y el urbanismo moderno y contemporáneo, donde amplíe y profundice las últimas corrientes del México moderno y mundial. Desarrollar los puntos, teoría del sujeto, arquitecto, usuario, comunidad, grupo social, teoría del objeto, ciudad, edificio, paisaje, teoría del proyecto, composición de las formas, y finalmente una teoría del entorno, contexto, que defina el espacio público, el espacio político, el espacio económico y el espacio psicológico. Y terminamos con una biografía básica que nos parece que está en el fondo de la propuesta desarrollada, ¿no? Esto es un poco todo. Muchas gracias. Excelente.